días, estimados hermanos. Dios los bendiga a todos y les permita seguir viviendo una vida abundante en Cristo y una vida llena de esperanzas y de gozo, sabiendo que al final, no importa lo que suceda, tenemos un hogar allá en el cielo y estaremos recibiendo galardones dependiendo de lo que hagamos aquí en esta tierra. Esta semana estamos hablando sobre la palabra de Dios, sobre la bendita palabra de Dios. ¿Cómo nos hemos alejado aún los cristianos de la palabra de Dios? Sin darnos cuenta que la palabra de Dios es la luz que nos guía en un mundo que anda en tinieblas. Sin darnos cuenta que la palabra de Dios nos hace sabios. Sin darnos cuenta que debemos nosotros vivir la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas para poder enseñar con el ejemplo a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Que debemos llevarla en la mano, que debemos ponerla en nuestra frente, que debemos tenerla presente siempre y cumplir los mandatos y principios que allí Dios nos enseña. Hoy vamos a ver un tema que se llama guarda la palabra y está en Deuteronomios capítulo 6 y versículos del 4 al 9. La palabra de Dios dice de la siguiente forma: Oye Israel, y no piense que porque aquí dice oye Israel, es que esto es solo para Israel. El libro de Deuteronomios, parte del Pentateuco, sí, fue escrito en aquellos tiempos por Moisés, aplicable a toda la historia de Israel. Sin embargo, las enseñanzas que están allí son para nosotros también. El Viejo Testamento es el Nuevo Testamento escondido. De manera que leamos y apliquemos lo que dice la palabra de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, un solo Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nuestro Señor Jesucristo en los evangelios repitió estas palabras. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y me pregunto, cuando habla aquí, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y acostarte y al levantarte. ¿Cuándo yo tengo que repetir la palabra de Dios? Todo el tiempo. Donde buscamos los pasajes nos dicen que la palabra de Dios es para todo el tiempo. Dice el versículo 8, y las atarás como una señal en tus manos, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué importante es que en tu casa, hermano, tú tengas palabra de Dios por todos lados. Sé de damas que escriben versículos muy bonitos para aprendérselos en la refrigeradora. Buena estrategia. Ahí los están viendo por mucho tiempo durante el día. Otros escriben versículos bíblicos cerca de la pared que está cerca de su cama. Otros tienen Biblia allí en su mesita de noche.
pero no para que esté abierta en el Salmo 91, sino para leerla y meditarla. Así debe ser la vida de un buen cristiano, metido por completo en la palabra de Dios. Este pasaje que acabamos de leer establece un patrón que nos ayuda a relacionar la palabra de Dios a nuestras vidas diarias. Note lo que dice. La repetirás, estará en tu corazón, y la repetirás cuando estés en la casa, en el camino, al acostarte, al levantarte. Este es un patrón que nos da aquí el Señor para que vivamos de acuerdo a su palabra. Tenemos que amar a Dios, y es parte de lo que nos dice aquí este pasaje. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Eso lo sabemos. Tenemos que pensar en cumplir sus mandatos dados en la palabra de Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios si no cumplo con los mandatos que Él nos da en su palabra. Dice aquí que tenemos que enseñarla. Hermano, tenemos que enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, o sea, nuestros nietos. Pero la pregunta que yo te hago, si tú no estudias la palabra de Dios, ¿cómo tú puedes enseñar a tus hijos y a tus nietos algo que no sabes? Hay que escudriñar las escrituras, hay que atarlas a nuestro cuello, hay que tenerlas todo el tiempo presente y entonces enseñar a nuestra familia con el ejemplo. Vivir cada día según los principios que establece la palabra de Dios. Aquí Dios enfatiza en la importancia de que los padres enseñen la Biblia a sus hijos. Pregunta para ti, mi hermano, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos enseñando la palabra de Dios a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos? Este es un mandato. Y si no lo cumplimos, estamos desobedeciendo lo que Dios nos dice en su palabra. Esta responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos y a nuestros nietos no se puede delegar a la iglesia, ni se puede delegar a las escuelas cristianas. Es en el hogar. La Biblia ofrece tantas oportunidades para que de una forma efectiva, en el ambiente amoroso del hogar, se enseñe la palabra de Dios a la familia. Se enseñen principios bíblicos a la familia. ¿Cómo tendremos una familia cristocéntrica si no le estamos enseñando la palabra de Dios? Padres, siéntense con sus hijos diariamente y compartan la palabra de Dios. Enséñenle a sus hijos los principios bíblicos. Porque por no hacer esto, cuando cumplan 18 años, ya no quieren saber de Dios, ni mucho menos de la palabra de Dios. Es un mandato. ¿Cuántas veces te sientas con tu familia a hacer un devocional en tu casa? ¿Cuántas veces le lees la palabra, un pasaje de la palabra de Dios a tus hijos y lo compartes con ellos? ¿Cuántas veces? ¿Nunca? Entonces déjame decirte, hermano, que estás en plena desobediencia a la palabra de Dios. No estás cumpliendo lo que dice aquí Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9, que dice que debes enseñársela a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y la debes enseñar cuando estés caminando, cuando te acuestes y cuando te levantes. Eso es para nosotros, hermanos. Esto es para nosotros. Miren Deuteronomio 11, 18 al 21. Hay un poquito más adelante. Deuteronomio 11, 18 al 21. Dice la palabra de Dios: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón
y en vuestra alma. Nota, hermano, no tan solo en el corazón, sino en el alma. Y las atarás como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos, o sea, estarán en tu mente. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hermano, yo estoy leyendo aquí que le enseñarás a tus hijos cuando llegas a tu casa y te sientes. Aquí no me está diciendo que llegues a tu casa y te sientes a ver la novela, ni a ver el partido del Barcelona, ni del Real Madrid. Aquí dice que te sientes a ver la palabra de Dios con tus hijos. Por amor a Dios. Si tú amas a Dios, si tú amas al Señor Jesucristo, comparte su palabra con tu familia. Es un mandamiento. Dice el versículo 20, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean, escucha hermano, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Para que los días sean tan numerosos. Eso para mí quiere decir, para que tengan larga vida tú y tu familia. Pero tienen que estar constantemente expuestos a la palabra de Dios. Mi hermano, no podemos vivir sin la palabra de Dios. Si tú te llamas cristiano, tú no puedes vivir sin la palabra de Dios, ni vivir sin cumplir estos principios que están aquí. Por eso los niños son tan rebeldes hoy en día, porque tú y yo no estamos compartiendo la palabra de Dios como nos enseña la Biblia. Dice que aquí que estas palabras estarán sobre tu corazón. Y es donde debe estar la palabra de Dios, en tu corazón, para que con tu testimonio de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, puedas entonces enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En otras palabras, si tú la vives en tu corazón y está en tu testimonio, podrás compartirla con tu familia. Y entonces tendremos una familia cristocéntrica. Estamos en un mundo de oscuridad, hermano. Estamos en un mundo de tiniebla, de maldad. Y necesitamos la palabra de Dios para poder salir adelante y no tropezar en un mundo que es pecador y perverso. Salmo 119, 105. Dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Si caminamos en la oscuridad, necesitamos una luz que nos impida tropezar y caer. En esta vida, en este mundo, nosotros andamos en un bosque oscuro de maldad. Aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo y andamos en un bosque oscuro de maldad. Sin embargo, la Biblia, dice aquí, la Biblia es esa luz que nos muestra el camino hacia adelante para no caer ni tropezar al caminar. La Biblia es la luz para que nos alumbre el camino por donde hemos de ir. Estudie la Biblia para que pueda ver su camino con suficiente claridad y permanecer en la senda correcta. La palabra de Dios nos hace sabios. Más que cualquier maestro, dice el Salmo 119, 98 al 99, 97 al 99. Amo la palabra de Dios, dice allí. Cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios nos guíe, obtendremos sabiduría. Y joven, tú que me estás escuchando, la palabra de Dios en el Salmo 119 y versículo 9, nota lo que nos dice. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Vivimos en un mundo de impureza. Eso es lo que quiere decir allí. El joven vive en un mundo de impureza y cada vez es peor. ¿Cómo puede un joven andar en pureza si no anda en la palabra de Dios? ¿Con qué limpiará el joven su camino?
con guardar la palabra de Dios. Te dejo esta reflexión, hermano. Estamos cumpliendo con el mandato de poner la palabra de Dios en nuestra frente, en nuestras manos, de compartirla al caminar, al salir, al acostarnos, al levantarnos, de meditarla, de enseñarla a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Estamos cumpliendo con esto. Es verdad que la palabra de Dios para tu vida es lámpara para tus pies. Es la palabra de Dios la que está alumbrando tu camino. Joven, te mantienes puro porque estás guardando la palabra de Dios. Quédate con esta meditación, mi hermano. Pero cada vez que nos introducimos en la palabra de Dios, vamos a aprender más que nuestras vidas deben estar totalmente dedicadas a la palabra de Dios. Si amas a Cristo, escudriña las Escrituras y métete en la palabra de Dios, y ella te dará la sabiduría que tú necesitas. Que Dios te bendiga.